No bajar la guardia. Varela y Capaccio conocían al milímetro sus tácticas, sus acciones, sus métodos, sus puntos vulnerables, sus colaboradores, sus amigos y sus enemigos. Por estas razones, para ninguno de los dos bandos era fácil la guerra. Provenían de la misma calaña. Convencidos de que la confrontación estaba a la vuelta de la esquina, lo primero que hicieron los dos grupos fue depurar sus frentes de combate para evitar filtraciones, las herramientas favoritas de los jefes de las dos organizaciones criminales. Para Capaccio, como cabeza del combate contra Varela, lo más importante era proteger a familiares y colaboradores suyos y de Diego Montoya en el valle. Mientras sus hombres avanzaban en esa tarea, se dedicó a identificar a sus enemigos en el departamento. Lo que se hizo evidente al poco tiempo fue que los Yos estaban alineados del lado de Varela y que ellos tenían mucha información sobre Capaccio. Estos personajes se convirtieron en el primer blanco de la guerra y en pocos días fueron diezmados significativamente. Lo más importante era mandarle un mensaje contundente a Varela para que entendiera que había alguien igual o peor que él y que no pensaba esperar un ataque con los brazos cruzados. En adelante no se podría bajar la guardia y tenía claro que la mejor estrategia era ir a respetar a Varela y duplicar cualquier acción que éste iniciara en su contra. Capaccio sabía que lo más conveniente era desarrollar la ofensiva contra su enemigo en su propio territorio. Además, era consciente de que ninguno de los grandes capos del norte estaba de su lado y que su única opción era matar o morir. Mientras tanto, Rasguño hacía gala de su arte para manejar la hipocresía. Por un lado, intentaba hacerle creer a Montoya que sus lazos de hermandad superaban cualquier altercado, y por otro lado pretendía que Varela lo siguiera considerando aliado por haberlo puesto sobre aviso respecto de las negras intenciones de Miguel Solano. Rasguño nadaba entre esas dos turbulentas aguas, mientras los frentes de combate identificaban sus objetivos. Por eso decidió marginarse temporalmente del conflicto y se radicó en Medellín bajo la sombra protectora de Carlos Castaño, que en ese instante tenía el doble de problemas que Rasguño y trataba de mantener el mando ideológico de unas autodefensas inundadas de narcotraficantes. Cuando Rasguño llegó a Medellín no tardó en descubrir que Castaño representaba muy poco en el mundo paramilitar y había sido arrinconado por la línea dura narcoparamilitar encabezada por Salvatore Mancuso, Don Berna, Macaco y Vicente Castaño. La imagen de Carlos Castaño era utilizada para sostener ante el país la imagen de que las autodefensas eran una organización que luchaba contra las guerrillas izquierdistas. Pero su objetivo real era enriquecerse a costa de cultivar, procesar, exportar, distribuir y vender el alucinógeno en el extranjero. En Cali, en tanto, los amagos de guerra eran cada vez más evidentes. El 13 de octubre, los hombres de Varela confirmaron la presencia en un club nocturno de los hermanos Jaime y John Jairo Londoño, jefes de los Yos, y varios de sus escoltas. Hacia las 11 p.m. se inició la operación para darlos de baja. 12 hombres a bordo de una camioneta Ford Explorer, una Gran Cherokee y un Renault Megane, llegaron a la discoteca Cañandonga, en el sur de Cali y luego de parquear se bajaron, abrieron la cajuela de los carros, sacaron los fusiles R-15 y se dirigieron rápidamente a la puerta principal. El ambiente en el populoso grill era normal. Las parejas bailaban alegremente al son de Cali pachanguero y el licor corría de boca en boca. Nada presagiaba lo que estaba a punto de suceder. De repente, 9 hombres irrumpieron en el lugar y dispararon ráfagas de fusil sobre la humanidad de los presentes. Acto seguido caminaron hacia la mesa donde, según les habían dicho, se encontraban los hermanos Londoño. En ese mismo instante los escoltas alcanzaron a responder al ataque y varios de ellos cayeron alcanzados por la espalda. Jaime Londoño, quien estaba a un lado de la barra, se lanzó al suelo y logró llegar al baño. Se paró encima del inodoro y logró mover a un lado el cielo falso. De un brinco se agarró de la parte más alta del techo y por ahí fue a parar a un tejado vecino. En 5 minutos había logrado escabullirse, sin una sola raspadura. El grill estaba convertido en un campo de batalla donde yacían 7 cuerpos destrozados por las ráfagas de fusil y 12 personas heridas que se arrastraban por el suelo rumbo a la puerta de salida para pedir ayuda. Los comandos salieron con la certeza de haber cumplido su objetivo, pero esa misma noche se llevaron una gran sorpresa cuando una fuente fidedigna de Varela confirmó que los hermanos Londoño habían sobrevivido a la emboscada y estaban sanos y salvos. Varela también supo que uno de los Yos, John Jairo, había salido de la discoteca 5 minutos antes del ataque porque su compañera sentimental lo llamó por teléfono y le puso una cita urgente en otro lugar de la ciudad. Los Londoño entendieron que se habían convertido en objetivo de alguien, pero no sabían de quién o por qué. Con base en algunas fuentes de la policía de Cali, los medios de comunicación locales informaron que este nuevo acto de barbarie era una retaliación entre bandas de narcotraficantes del norte del valle, que habían comenzado una guerra interna. Los mismos voceros citados por los periodistas señalaron que la matanza no era un caso aislado de violencia y que estaba relacionada con una inminente división en la organización de Diego Montoya, que había perdido a varios de sus hombres.
En la clandestinidad, Varela sabía que Capachivo se preparaba para atacar. También sabía que entre ellos no había diferencias, que usaban los mismos métodos. Varela sabía que Capachivo tenía un ataque entre manos porque a los dos les gustaba pegar primero. El paraíso. Para Varina, lo más importante era identificar quién sería el primer objetivo de Montoya y no tardó en concluir que se trataba de Lorena. Sin pensarlo 2 veces, salió a visitarla hasta las lejanas tierras del cañón de Garrapatas. Varela arribó a la hacienda El Paraíso, a orillas del río Sipi sobre las 11 m del segundo sábado de octubre de 2003. Las 4 camionetas Toyota todoterreno parquearon a un costado de la casa y Varela bajó, saludó amablemente a los encargados de la seguridad y continuó raudo por el corredor de la casa hacia la piscina, en cuya orilla se encontraba ella, tomando el sol en un diminuto vestido de baño. Lorenita, ¿cómo estás de bella? Saludó el capo guardando por un momento la respiración. Luego se agachó y le dio un largo y apasionado beso. Lorena, mi amor, tienes que tener mucho cuidado porque ese viejo, don Diego, está emputado. Hasta que no acabe con él es mejor que no estés aquí. ¿Qué es lo que pasa, Varelita?, preguntó Lorena. Hace como 2 meses me reuní con él en el Magdalena Medio para intentar dejar las cosas claras. No pudimos ponernos de acuerdo porque él quería que le devolviera todas estas tierras y las cosas de Miguel Solano. Mejor dicho, Lorenita, se me salió de las manos ese viejo y esta que lo mate no quedó tranquilo. ¿Tú no le habías dicho que no se metiera en lo que a él no le importa? Sí, pero él sigue pensando que tú y yo tuvimos que ver en la muerte de Iván. Además, como tú eres mi mujer, cree que le quitamos abusivamente las propiedades a la familia Ordenola. Me dijo que esa familia era como su familia, que Iván era como su papá, que gracias al tiene todo lo que tiene, que Iván fue el que le enseñó a vivir en este negocio y que le maté a ese hijueputa de Miguel. Además, dice que mis muchachos se repartieron las propiedades de Miguel. Está salido de la ropa y como tiene el respaldo de los grupos del Magdalena Medio, el del tal Botalón y de Capachivo, que le dijo que él me mataba 70 veces, pues se me salió de las manos. La verdad, Lorenita, no quiero que estés aquí por ahora, vete que yo te visito, no te preocupes, arregla tus cosas y sal mientras soluciono esto. Tienes que prometerme que no me vas a dejar sola, que me vas a visitar. Claro, mi amor, te lo prometo. Ah, una cosa más, llévate a tu familia contigo y a Muchito Arcane. ¿Pero por qué Arcángel? Él es amigo del Diego de toda la vida, han crecido juntos en este negocio, no entiendo qué tiene que ver él en esto. Lorenita, en estas guerras no hay amigos, aquí os está de un lado y se empuña las armas os está del otro, el que no tenga posición definida es el primero en ser atacado. Te puedo asegurar que Diego cree que el mocho está conmigo y Capachivo le va a tirar. Seguramente el primero en morirse será ese mocho, que es una hueva. Todo el día no hace sino jugar fútbol y como ahora anda con su nueva noviecita. Diego lo mata rapidito. Además, tú sabes, Lorenita, que es más peligroso un gusano de allá que ese mocho. A mí me estorba aquí y no tengo tiempo para ponerme a cuidarlo. Ese mocho no se cuida ni él solo. Si te lo llevas contigo me haces un favor grandísimo. Llévatelo con novia y todo lo que quiera. Está bien, mi amor, soluciona esto rapidito para que podamos estar juntos. Te lo prometo, Lorenita. ¿En qué posición está Rasguño en todo esto?, preguntó Lorena algo intrigada. A ver, lo que pase con Rasguño no me importa. Seguramente Diego y Capachivo le tirarán porque creen que él está conmigo. Además, Diego se enteró de que Rasguño sabía que yo pensaba matar a Miguel Solano y como no le avisó, Diego se emputó. Me imagino que Rasguño debe estar en Medellín, buscando que Carlos Castaño lo proteja. Pero lo que no sabe es que Carlos tiene más problemas que Rasguño. Macaco y Don Berna no quieren ver a Carlos por haber dicho públicamente que se propone combatir a los narcotraficantes. No se me olvida que hace algunos años ese fariseo de Rasguño y el Iscariote de Carlos me querían matar y pensaban utilizar a Fernandito Henao, tu hermano, para que me pusiera una cita con ese fin. Lo que pase con Rasguño no me importa. Si Diego lo mata me hace un favor grandísimo. Rasguño cree que Medellín está muy protegida. Pobre huevón, ¿cómo están las cosas? No creo que Carlos Castaño dure mucho. El fin de semana, Varela y Lorena partieron alegremente en la hacienda El Paraíso. Uno de sus mejores fines de semana. De palo en palo. Gran parte de la familia Henao, con Arcángel a la cabeza, salió en desbandada con rumbo desconocido. Sus socios, lugartenientes y colaboradores quedaron sin protección y sus vidas en la cuerda floja por cuenta de la confrontación entre Diego Montoya y Varela. Al mismo tiempo, en su escondite de Medellín, Rasguño recibía noticias de primera mano sobre lo que ocurría en Cali y sus alrededores, donde todos los días corrían ríos y ríos de sangre en los 2 frentes de batalla. Los tentáculos de las organizaciones de Varela y Capachivo llegaron hasta los confines del norte del valle, donde montaron estructuras de inteligencia para conocer los movimientos de uno y de otro.
Los conductores de taxi fueron blanco predilecto de la guerra. Si uno de ellos no aceptaba un soborno, era eliminado. Si había sospechas de que alguno trabajaba para el otro bando, también era ejecutado. Si Varela mataba a un taxista, Capachio hacía lo mismo. Ante el exterminio, voceros del servicio de taxis denunciaron los asesinatos ante las autoridades departamentales, pero estas optaron por decir en público que las muertes de conductores eran simples casos aislados. Vivir en el norte del valle se volvió muy peligroso y por eso mucha gente decidió abandonar sus hogares como única medida posible para sobrevivir a una guerra en las Hemorías sin saber por qué. De otro lado, Rasguño intentó en varias ocasiones comunicarse con Varela para estar al tanto de la situación, pero este no le pasó al teléfono y eso lo puso nervioso. El sospechoso silencio de Varela lo forzó a acercarse otra vez a Diego Montoya, cual pelota de ping-pong que brinca de un lado al otro. Rasguño intentaba hacer gala de ese arte nato que solo él manejaba, para protegerse de los rayos solares en el árbol que más sombra le brindara. En el mundo del narcotráfico los capos identificaban a Rasguño por esa extraña manía. Montoya lo conocía a la perfección y por eso prefirió mantenerlo a distancia, pero aún así le hizo llegar un mensajito. Vea, Rasguño, usted entregó a Miguel Solano para que Varela lo matara, y como ahora no están Víctor Patiño, ni Carlos Castaño, que le brindaba la protección que usted necesitaba y como sabe que Varela retiene su guardarito, ahora sí quiere brincar para el lado mío. No, Rasguño, está muy equivocado, siga como Tarzán, de palo en palo, de un lado al otro, eso es lo que usted sabe ser mejor. Eso sí, cuídese mucho porque si Varela no lo mate yo me lo encuentro por ahí en el camino, lo parto. Le quedó claro. Le quedó claro. Rasguño entendió que el rechazo de Varela y la amenaza de Montoya lo habían puesto en un grave riesgo. Al menor descuido sería atacado por uno de los dos capos. Ante esta nueva situación optó por jugarse una última carta, llamar a su socio Vicente Carrillo, el poderoso capo mexicano, para proponerle reactivar algunas rutas de tráfico de drogas hacia México. Su idea era recuperar su desgastado bolsillo por el elevado costo que le implicaba su permanencia en Medellín bajo la protección de los empleados directos de Don Berna, a quienes les debía desembolsar mensualmente $2 millones. Muchas veces, Rasguño se veía a gatas para cumplir su compromiso y por eso creía que la única opción por ahora sería reactivar el trasiego de él. La incertidumbre era tal que Rasguño pasaba meses enteros entre una casa del barrio Laureles y un apartamento en El Poblado, entre una finca en Bolombolo y otra en Sopetrán, La Pintada o Copacabana, de ahí a Medellín, Itagüí y Envigado. En fin, Rasguño se la pasaba de un lado a otro, sin rumbo fijo y aun cuando se movía constantemente, hasta cierto punto sus desplazamientos se volvieron rutinarios. La escasez de dinero lo forzó a reducir el número de escoltas y a transportarse en taxi, acompañado por una o dos personas. Poco a poco empezó a entender que su imperio se caía a pedazos y que su localización por parte de sus enemigos era cuestión de días. El panorama de Rasguño empeoró aún más cuando las autodefensas, ahora al mando de Don Berna, Macaco, Vicente Castaño y Mancuso, le retiraron el apoyo porque incumplió con el pago de su millonaria cuota. De la misma manera, Carlos Castaño, quien estaba igual o más arrinconado que Rasguño, hacía esfuerzos desesperados por sacar del medio a Macaco para retomar el control de su organización. En su refugio, a Rasguño solo le quedaban dos opciones: entregarse voluntariamente a las autoridades colombianas y terminar extraditado a Estados Unidos, o llamar nuevamente al barón de la droga mexicana, su socio y amigo Vicente Carrillo, para que lo protegiera en tierra azteca. Rasguño solo disponía de unos cuantos días para tomar una decisión. Judas Iscariote. Las labores de inteligencia de Capachio dieron frutos finalmente. Desde Armenia, un antiguo colaborador suyo le reportó que había logrado ganarse la confianza de José Manuel Puello, el mismo que entregó a Miguel Solano para que Varela lo asesinara en Cartagena. Puello no imaginaba que su suerte estaba echada y que el destino le marcaba un final muy parecido al de su gran amigo Miguel, al que entregó sin escrúpulo alguno. El informante de Capachio señaló los movimientos, los carros, las casas y las identidades de los colaboradores de Puello y se comprometió a ponerlo en bandeja de plata a cambio de una jugosa bonificación en efectivo. Incluso, le aseguró a Capachio que podía convencer a Puello de ir, solo, al reconocido restaurante La Fogata, en Armenia, con la disculpa de que en ese lugar le presentaría a un aspirante a modelo, con sueños de figura, pero Puello con ansias de enamorar. Pactada la cita, esta se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2003 a eso de las 2 p.m. El primero en llegar fue el informante, que dejó su vehículo en las afueras del restaurante y luego se sentó en la barra donde pidió un whisky. En ese instante llamó Puello y confirmó que en 15 minutos llegaría. El informante se comunicó de inmediato con Capachio y le reportó la hora de llegada de su víctima. El reloj marcaba las 2:10 de la tarde. El informante pidió otro vaso de licor,
convencido de que ese segundo trago le ayudaría a manejar la embarazosa situación en la que se encontraba y le ayudaría a calmar en algo la extraña sensación nerviosa que recorría su cuerpo. A los pocos minutos divisó la camioneta Land Rover verde de Puello, que antes de parquear miró hacia los lados para asegurarse de que no hubiera extraños en el lugar. Y el informante también se cercioró de que Puello no estuviera acompañado y de inmediato llamó al celular de Capachivo para confirmarle que las cosas estaban a pedir de boca. El informante se levantó de la barra y le pidió a uno de los meseros que lo condujera hasta la mesa que había reservado con anticipación. Levantó el brazo para que Puello le identificara y con la mano señaló el lugar donde lo esperaba. Puello respondió de igual manera y cuando ingresaba al restaurante tropezó con el dueño del lugar, que lo saludó amablemente como si se tratara de un cliente frecuente. Una hermosa joven lo condujo a la mesa donde estaba sentado el informante. ¿Ya llamaste a la modelito? ¿Qué dijo? Se demora en llegar, le dijo el ansioso Puello al informante sin ocultar su gusto por las modelos. Claro, ya hablé con ella, estará aquí en 20 minutos. Está ansiosa de que usted sea su representante. Mientras esperaban la llegada de la invitada, los dos comensales hablaron de sus actividades en el narcotráfico, al tiempo que pidieron media botella de whisky. Puello esperaba que le presentaran a la mujer de sus sueños, pero el informante pretendía presentarle un camino más rápido para llegar al cielo. Mientras el mesero regresaba con el trago, el informante le pidió a Puello que lo disculpara un minuto para ir al baño. Desde allí llamó a Capachivo y le preguntó cuánto tiempo más tardaría porque su situación se hacía más y más incómoda. Capachivo respondió que en 5 minutos estaría allí y de inmediato ingresaría al concurrido restaurante para eliminar a Puello, pero antes necesitaba saber el sitio exacto de la mesa y la ropa que llevaba puesta. El delator contestó que estaban sentados en la cuarta mesa sobre la izquierda después de la entrada. Ahí solo estamos sentados él y yo. Chepe está vestido con blue jean y camisa blanca. Si no ha llegado, en 5 minutos lo llamo de nuevo. El informante regresó a la mesa para acompañar durante sus últimos 5 minutos de vida a Puello y le dijo que mientras estaba en el baño la modelo lo había llamado, que le confirmó que en breve llegaría al lugar y que estaba ansiosa por conocer a su nuevo representante. Puello reaccionó eufórico y ordenó una nueva tanda de tragos dobles. En ese instante y premeditadamente, el informante se excusó de haber olvidado su teléfono celular en el baño y le dijo a Puello que lo excusara de nuevo para recuperar su teléfono mientras el mesero llegaba con el pedido. La excusa de la pérdida de celular funcionó. El informante aprovechó para salir por la puerta de atrás del restaurante y en la calle llamó de nuevo a Capachivo. Señor, ¿dónde está? Aquí, mijo, ¿no me ve? Tengo el lugar rodeado. Ese Chepe no se me escapa. Desde aquí lo veo. Está sentado solito en la mesa. Muchas gracias, mijo. Señor, no se olvide mi regalito. Dígale a don Diego Montoya que cuente conmigo en todo lo que le pueda ayudar. Se lo voy a decir. No se preocupe que seguro le agradecerá este detalle. Bueno, mijo, aléjese tranquilo mientras yo hago mi trabajito y después lo llamo, respondió Capachivo. En cuestión de segundos, 4 hombres en un taxi estacionaron al lado de la salida de emergencia del restaurante, al tiempo que 4 hombres más, a bordo de una camioneta Toyota, estacionaron en el parqueadero principal del restaurante, y sobre la acera al frente pararon 2 potentes motocicletas con 2 hombres cada una por si Chepe lograba escapar a la emboscada. 3 hombres de Capachivo bajaron del taxi, abrieron una cajuela y les confirmaron a sus compinches que tenían los fusiles A-15 preparados. Otros 4 hicieron lo mismo y pusieron una especie de santo y seña para entrar al mismo tiempo al restaurante. En ese mismo instante, Puello miraba algo extrañado hacia el baño y no veía rastro alguno de su acompañante. De repente, los 7 sicarios irrumpieron velozmente por entre las mesas y empezaron a gritar que nadie se movía. Ante la amenaza de los cañones, varias mujeres empezaron a gritar, mientras Puello, nervioso, miraba de un lado a otro buscando a su amigo. Puello se percató de que los sicarios caminaban rumbo a su mesa y que apuntaban los fusiles hacia él. En un momento de lucidez intentó pararse de su silla para correr, pero la primera ráfaga lo impactó por la espalda y la fuerza de los impactos fue tan fuerte que lo arrojó 4 metros de su mesa, donde quedó tendido en el suelo, herido mortalmente. Puello dirigió su mirada hacia el sicario que le acababa de descargar la primera ráfaga y le suplicó con la mirada que se apiadara de él. Pero no fue así. El sicario cambió el proveedor del fusil por uno nuevo, se acercó 1 metro del rostro de Puello, apuntó la cabeza y apretó el gatillo. Todo había terminado. De los adeptos a la versión light del crossover no quedaba nada. Fernando Nao estaba preso en una cárcel de Estados Unidos. Miguel Solano había sido asesinado por intentar el crossover, y Puello Chepe había sido ajusticiado por traidor. Al final de esta parte de la guerra, Diego Montoya había emparejado el marcador 1-1. La guerra estaba lejos de terminar. Guerra de alta intensidad.
La guerra entre los carteles había dejado escenas de muertos a finales de 2003 y Peralillo y Varela, Jabón, comenzaba a irritarse. El capo se vio obligado a presionar al excoronel Danilo González, aliado en sus actividades ilegales, para dar un golpe contundente contra la organización de su archienemigo Diego León Montoya, Don Diego. El año estaba por terminar y Varela sentía que Montoya tomaba un segundo aire. Consideró entonces que lo más importante era eliminar la columna vertebral de su organización a través de la identificación de los jefes de su estructura financiera y militar. Con ello, pensó, el imperio de su opositor se derrumbaría como un castillo de naipes. Varela, amparado en el exoficial, que tenía información privilegiada de los organismos de seguridad sobre la ubicación de Montoya, lo persiguió por cielo y tierra. Sin embargo, Montoya no se quedaba atrás. Podía desaparecer de cualquier lugar sin dejar rastro, gracias a la información que le suministraban los miembros de la fuerza pública que estaban a su servicio. Al mismo tiempo y en medio de la guerra, Montoya organizaba reuniones clandestinas con el investigador cubano-americano Lick Fernández para buscar una rápida negociación con las autoridades estadounidenses. Pero no solo los capos eran quienes buscaban refugio en Estados Unidos para saldar sus culpas. A finales del 2003 era normal escuchar rumores sobre los constantes acercamientos de Danilo González con Vega, porque según él había llegado el momento de arreglar su situación jurídica con el gobierno norteamericano. Para lograr su objetivo, González ofrecía a cambio información importante sobre los capos del narcotráfico, así como rutas y reportes de inteligencia. Mientras adelantaba su negociación, González debía continuar en la búsqueda para acabar con la organización de Diego Montoya y así terminar parcialmente con una guerra entre los capos que en ese momento dejaba más de 3.000 muertos. Las informaciones que recibía sobre la ubicación de Montoya le hacían pensar que para esa época este se movía por un lado del Magdalena Medio. De todas maneras, González sabía que los anillos de seguridad de los grupos de autodefensa en la zona, el servicio del capo, le impedirían llegar con facilidad hasta el sitio donde éste se resguardaba. Montoya decidió organizar una reunión secreta con su grupo más cercano en la mañana del 29 de diciembre de 2003, en una finca del Magdalena Medio. Ya reunidos, el capo habló sobre la seguridad de todos los miembros de su equipo y el aumento de las medidas preventivas contra posibles filtraciones que le permitieran a Varela realizar ataques contra su estructura. González, que se las había ingeniado para trabajar también con miembros de la fuerza pública que seguían el rastro de Montoya, organizó en cuestión de horas un vasto operativo en la región para capturar al capo. Pero no era fácil. Montoya tiene fama de ser hábil a la hora de huir de las autoridades. Antes de instalarse en cualquier lugar, así fuera por unas horas, estudia con rigor las vías de acceso, así como las posibles rutas de escape. En cada una de sus fincas o sitios de escondite ubica agente de seguridad con equipos de comunicación dotados de helicópteros, botes y vehículos todoterreno dispuesto para una posible salida. Casualmente el sitio de la reunión era uno de sus refugios permanentes, lo que hacía que las previsiones fueran mayores. Omar García, Capachío, o Comandante Locas, quien para la época fungía como jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, era el hombre encargado de organizar el sistema de seguridad de Montoya. De aspecto recio, alto, flaco, pelo castaño, ojos miel y una lealtad a toda prueba, Capachío había definido las posibles rutas de escape ante una eventual incursión de las autoridades o de la organización de Varela. Para este caso una de las posibilidades era salir por el río Cocona. Otra variante era por tierra hasta alcanzar algunas de las carreteras destapadas que se comunicaban con pueblos vecinos. Para esto el jefe paramilitar había dispuesto veloces caballos pura sangre que permanecían listos para ese evento. La tercera ruta era a través del bosque que conducía hasta una carretera cercana. En la planicie del sitio de la reunión, Montoya había ordenado levantar estacones de 5 metros de altura, simétricamente distribuidos, con el propósito de que los helicópteros Black Hawk no pudieran aterrizar en caso de un operativo. Gracias a esas medidas de seguridad, Montoya logró escapar al ser comandado por las autoridades. A su lado permanecía Capachío, que portaba equipos de comunicación de alta frecuencia y quien recibía información constante de su grupo de seguridad sobre la ruta que debía emplear para que la fuga fuera efectiva. Diego y Capachío eran expertos empíricos en radiocomunicaciones y durante años se habían valido de ese sistema para impartir órdenes a sus enlaces, confirmar puntos de reunión, vigilar sus laboratorios y manejar el trasiego de droga a otros países. Debido a esa especialidad, Montoya logró escapar. Antes de salir del lugar, Montoya tuvo tiempo para despedirse de su hermano Juan Carlos y de su sobrino Juan Felipe Toro, Pipe Montoya. Los dejó en el lugar con la seguridad de que el operativo era en su contra y no contra personas de su familia. 5 minutos más tarde, los familiares del capo y su grupo de escoltas estaban cercados.
Cuando sintieron el ruido de las aspas de los helicópteros, las 6 personas que quedaban en el lugar corrieron hacia los vehículos, pero ya era tarde. Un comando de la policía los esperaba fuera de la finca. En pocos minutos los comandos policiales lograron someter a todos los presentes, quienes fueron identificados por un extraño hombre encapuchado que se encontraba a bordo de un vehículo oficial. Los Montoya fueron esposados y separados inmediatamente del resto de los detenidos y luego conducidos a una ramada en el mismo lugar para un primer interrogatorio. Sin rubor alguno y utilizando la típica característica de los narcotraficantes, Juan Felipe Toro ofreció por su liberación $5 millones, que fueron rechazados de manera tajante por los uniformados. En otro punto, el ex coronel Danilo González hacía esfuerzos por darle alcance a Diego Montoya que huía de la persecución. La orden impartida por su jefe Wilber Varela era capturarlo o asesinar. Pero fueron insuficientes los esfuerzos y Montoya logró evadir tanto a las autoridades como al comando ilegal montado por González. Mientras las autoridades reportaban la captura del hermano y el sobrino de Diego Montoya, González enviaba mensajes desconsoladores a su jefe Wilber Varela. Varelita, casi lo agarramos. Diego se nos escapó por el monte con guardaespaldas y con capachío. ¿Tienen gente de la región que les ayudan? Al parecer, tiene 2 o 3 lanchitas en el río y según cuentan, está una avioneta acuática para huir. Yo lo tengo rodeado, allá se quedó mi gente, ellos van a terminar el trabajo. No se preocupe que estoy en eso, explicó González y Varela quedó satisfecho. Mediante el sistema de estafetas, Montoya reagrupó su organización y en breve, con el apoyo de Arnulfo Triana, Botalón, logró replegar a González y a su grupo, que tuvieron que regresar a sus lugares de origen. De todas maneras, y aunque logró huir del cerco de las autoridades, Montoya sintió una baja sensible en su organización puesto que la captura de su hermano y de su sobrino, quienes manejaban la estructura económica y logística del cartel, menguaba su capacidad. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más historias que valen la pena contar.